Una asamblea que está convocada por los sindicatos de UGT y de comisiones obreras, y esta asamblea está convocada con motivo de la huelga que vamos a llevar a efecto el día 29. Esta huelga está convocada por las razones que todos sabéis, por el recorte y la reforma laboral, y para eso tenemos aquí a unos compañeros, tanto de UGT como de comisiones obreras, que son quienes nos van a dirigir la palabra y en este caso daros explicaciones sobre el tema de la huelga. Para ello voy a empezar con mi mano derecha. Contamos con Fernando Sánchez, secretario general de la SSP-UGT de Madrid. Encarna Parra, que es secretaria política sindical de la SSP-UGT de Madrid. Juan Antonio Olmos, secretario general para el Servicio de la Ciudadanía y Comisiones Obreras. Javier Villatoril, secretario general del sector autonómico de la Comunidad de Madrid. Bueno, buenos días a todos y a todas. Y disculpadme de antemano porque todos tenemos ahora muchas asambleas y yo tengo que ir ahora con los compañeros también de comisiones del sindicato de sanidad, de la Federación de Sanidad de Comisiones Obreras, a La Paz. Y bueno, gracias a los compañeros por la deferencia de que pueda intervenir. Muchas gracias. Mira, yo voy a intentar ser muy breve porque para no dar el coñazo y yo creo que hace un año, incluso menos, por Navidades, nadie se podía esperar que un gobierno socialista, un gobierno progresista, plantease, después del discurso que tenía, de que la crisis no la iban a pagar los trabajadores y las trabajadoras, bueno, pues se iba a plantear determinadas medidas que se empezaron a plantear con el comienzo de la primavera, y sin embargo eso no es. ¿Y cuáles han sido estas medidas? Estas medidas que van directamente contra los intereses de los trabajadores y las trabajadoras, tanto de los trabajadores y las trabajadoras del ámbito público, los empleados públicos, como en general de todos los trabajadores, de los trabajadores que están en paro, de los trabajadores que buscan empleo, incluso contra derechos consolidados ya no solo de los trabajadores y las trabajadoras, sino también de la ciudadanía en general. Y estas medidas, a nuestro juicio, son muy graves porque atentan contra derechos que creíamos que estaban consolidados. Por ejemplo, alguien se podría imaginar que por primera vez en la historia de la democracia un gobierno se atreviese ya no a congelar, sino a reducir el sueldo de los empleados públicos. ¿Alguien se imaginaba que un gobierno de izquierdas se atreviese a congelar las pensiones? ¿Alguien se imaginaba que un gobierno de izquierdas iba a pegar un bajonazo radical a las inversiones públicas y a la intervención para hacer la casa inservible de derechos consolidados de la ley de dependencia? Pues la verdad es que no nos lo imaginamos. Y sin embargo, lo que no se había atrevido a hacer, ni se iba a atrever ningún gobierno de la derecha, lo ha hecho el gobierno para nosotros, desgraciadamente, porque muchos de nosotros, incluso, somos afiliados al Partido Socialista. Pero nosotros como sindicalistas tenemos un contrato con los trabajadores y las trabajadoras. Y lo hemos dicho muchas veces. Para nosotros lo importante son los derechos y defender a los trabajadores, a las trabajadoras en su puesto de trabajo y en los derechos para mantener la negociación colectiva. Esté quien esté al frente del gobierno. Esté quien esté lesionando los derechos de los trabajadores y las trabajadoras. Pero más, ¿quién se iba a imaginar que además, con la excusa de la crisis, se iba a romper este discurso que tenía el propio Zapatero, el que decía: la crisis no la pueden pagar los trabajadores y las trabajadoras porque no han sido los que han llevado a cabo las condiciones para crear la crisis?
La crisis es una crisis cuyos responsables son el gran capital financiero, la banca y, en definitiva, instituciones internacionales y europeas que han aprovechado el momento para crear las condiciones de salir de la crisis precisamente en mejores condiciones de las que se entró y precisamente sin que ninguno de los causantes pague por ello. Y en estas condiciones, encima, nos enfrentamos a una reforma laboral que hay que decirlo claramente, que es una contrarrevolución laboral que intenta fundamentalmente plantear dos cosas. Uno, el abaratamiento del despido y crear las condiciones para facilitar un trasvase de contratos que ahora mismo en muchas empresas tienen derechos, están consolidados, tienen garantías y tienen una mayor protección y un mayor coste en el despido. Por otro, en el que con cualquier mínima excusa garantizada por este decreto ley, como puede ser una supuesta crisis de la empresa, nos veamos abocados, por un lado, a una remoción de contratos y la renovación de contratos con 20 días de despido, a un descuento de los derechos vinculados a los convenios colectivos, a los acuerdos, por los cuales los empresarios y las administraciones pueden dejar de cumplir los convenios colectivos, los acuerdos, y en definitiva crear las condiciones para que no haya una tutela judicial efectiva, derogar lo más posible los derechos vinculados al derecho laboral, acabar con la negociación colectiva e intentar, de paso, crear las condiciones para que la actividad de defensa de los empleados públicos y de los trabajadores y trabajadoras en general sea difícil, porque en definitiva se están derogando y se están desregulando los derechos e incluso los convenios y los acuerdos que protegen a los trabajadores y las trabajadoras. Pero no solo eso. Después de las medidas que se han tomado contra los empleados públicos, contra los pensionistas, contra los trabajadores en general, despidiendo más fácil y más barato, e intentar acabar con el derecho a la negociación colectiva y a la intervención sistemática de los convenios y de la fuerza legal de los convenios, ahora se nos plantea en el futuro inmediato otras cuestiones muy graves. Por ejemplo, el tema de las pensiones, en el que se pretende alargar no solo la edad de jubilación, sino también el tiempo necesario para tener derecho a una jubilación, por tanto, el tiempo de cotización, que lo pueden llevar a toda la vida laboral o incluso extender a 20 o 25 años para generar derecho a una cosa. Y esto atenta brutalmente contra todos los trabajadores. Primero contra los que están trabajando, luego contra los trabajadores que están en paro y contra los trabajadores que están jóvenes, que están en una situación de precariedad. Porque ¿quién garantiza a un parado de 45 años que va a poder seguir trabajando para poder seguir cotizando, que encima le aumentan la edad de jubilación y el tiempo de cotización? ¿O quién le garantiza a los jóvenes? Por cierto, casi el 50% de los parados son jóvenes. ¿Quién le garantiza a los jóvenes que se pueden plantear un proyecto de vida y un objetivo de tener una jubilación justa al final de su vida laboral, cuando van a tener que trabajar por periodos, en situaciones precarias, sin derechos, prácticamente, y saliendo y entrando del mercado laboral? Por lo tanto, alargar la jubilación y alargar el tiempo de cotización es una medida absolutamente injusta, porque además no garantiza en absoluto que se pueda garantizar a su vez el seguir trabajando.
Pero además tendríamos también que plantearnos si realmente esa lectura que dice que ahora mismo la seguridad social está en peligro, que hay un problema fundamental de financiación, etcétera, etcétera, es cierto, cuando ahora mismo hay una situación de bastante estabilidad y futuro. Y que por lo tanto, ahora mismo, si se cumplen las condiciones y se garantiza a través, vía impuestos, lógicamente, y de la reparación del puente, pues la viabilidad de las pensiones, pues habría lógicamente que en vez de cambiar la edad de jubilación, el tiempo de trabajo, el tiempo de cotización, pues lo que habría que garantizar es la viabilidad económica por otros procedimientos. No por eso que van a conducir, combinados con la llamada reforma laboral, a una situación de una gran precariedad y con un futuro muy incierto. Pero además hay otros problemas. Ya está anunciado que se va a rebajar, y no solo se va a acabar con los 420 euros para aquellos parados que no tienen ninguna protección, sino que además el propio nivel de la protección